John Denver era un hombre muy conocido en los años 70. Con su voz suave, su guitarra acústica y unas canciones que pintaban vívidos cuadros de naturaleza y amor, se convirtió en uno de los músicos más queridos de su tiempo. Temas como Take Me Home Country Roads, Annie's Song y Rocky Mountain High siguen vigentes hoy en día. Pero detrás de su cálida imagen pública, había un hombre que luchaba contra la fama, la presión y las grietas de su vida personal, especialmente en su matrimonio con Annie Martel. Su amor inspiró uno de sus mayores éxitos, pero finalmente terminó en desamor. Y en los días previos a su repentina muerte, John le dijo algo a Annie que demostraba lo profundamente que seguía sintiendo algo por ella. Espero que no se haya asustado que todo le haya pasado muy rápido. Sumerjámonos en los detalles. Han pasado casi 30 años, pero quienes admiraban a John Denver aún recuerdan el día en que todo cambió. El 12 de octubre el mundo quedó atónito por un devastador accidente de avión. Lo que lo hacía aún más difícil de aceptar era que John Denver, uno de los artistas acústicos más conocidos de la década de 1970, había perdido la vida en el accidente. El cantante de country rock murió después de que el avión experimental que pilotaba se estrellara en el Pacífico justo después de despegar. La noticia de su muerte arrancó la alegría de los corazones de muchos fans, pero lo que vino después fue aún más difícil de procesar. Se realizó una autopsia y los detalles del accidente dejaron a todo el mundo boquiabierto. Si no conoces la historia completa de lo que le ocurrió a John Denver, no dejes de ver este vídeo. John Denver, el querido cantante y compositor conocido por sus canciones emotivas y edificantes, tenía un profundo amor por volar que iba mucho más allá de su música. Su interés por la aviación comenzó muy pronto y fue creciendo con el paso de los años. Cuando empezó a surcar los cielos, Denver encontró una pasión personal que crecería junto a su carrera musical. Sus primeros pasos en la aviación llegaron a finales de la década de 1960, cuando obtuvo su licencia de piloto privado. Fue entonces cuando sintió por primera vez la mezcla de libertad y emoción que conlleva volar. Esa sensación despertó algo en él, una pasión que seguiría creciendo con el tiempo. Como no se conformaba con lo básico, Denver siguió adelante y buscó más experiencia en la aviación. No se conformó con una licencia privada. También obtuvo cualificaciones adicionales, incluida una habilitación instrumental que le dio la capacidad de volar en condiciones meteorológicas más complicadas. Además, acabó obteniendo la licencia de piloto comercial, lo que supuso otro gran paso en su trayectoria como piloto. Pero para Denver volar no era solo obtener licencias o cumplir requisitos. Se trataba de perseguir la superación y descubrir lo que era posible en el aire. Su diario de vuelo estaba lleno de horas y horas de experiencia, señal de lo en serio que se tomaba volar. Cada hora que pasaba en la cabina reflejaba su compromiso por aprender y mejorar. A lo largo de los años, Denver pilotó una gran variedad de aviones, desde pequeños monomotores hasta multimotores más avanzados. Esperaba cada oportunidad para probar algo nuevo y ampliar su experiencia. Esta variedad demostró lo mucho que quería crecer como piloto y asumir retos diferentes. Lo que más destacaba de Denver era su dedicación al aprendizaje continuo. Comprendía que la aviación siempre estaba evolucionando y quería mantenerse al día. Su afán por mantenerse al día y mejorar le granjeó el respeto de otros pilotos y personas relacionadas con la aviación. Su amor por volar se extendió incluso al mundo de los aviones experimentales, aviones únicos y a menudo vanguardistas que ponían a prueba nuevas ideas en diseño y rendimiento. Estos aviones cautivaron su imaginación, ofreciéndole la oportunidad de formar parte del futuro del vuelo. Ese interés le condujo hacia nuevos tipos de aventuras y descubrimientos en el cielo. Los aviones experimentales representaban la vanguardia de la aviación y a menudo utilizaban tecnología totalmente nueva y opciones de diseño únicas. Denver, con su curiosidad constante y su afán por aprender, se sentía atraído por este tipo de retos. Le daban la oportunidad de participar en el progreso, no solo observándolo, sino pilotando él mismo estas aeronaves. Para Denver, estar en el asiento del piloto de aviones experimentales era algo más que volar. Le proporcionaba una conexión directa con nuevas ideas de ingeniería
y le permitía explorar su lado creativo en la aviación. El reto de pilotar algo fuera de lo común encajaba perfectamente con su amor por el descubrimiento y las nuevas experiencias. Cada vez que pilotaba un avión experimental era otro paso hacia lo desconocido y lo abrazaba por completo. Su pasión le llevó incluso a participar activamente en varias comunidades y grupos de aviación centrados en estas aeronaves. En esos espacios conoció a otras personas que compartían su entusiasmo por la innovación y la exploración en los cielos. John Denver no pilotaba aviones experimentales solo por emoción. Afrontaba sus responsabilidades como piloto con seriedad. A menudo buscaba oportunidades para trabajar con ingenieros y diseñadores, compartiendo comentarios y observaciones útiles basadas en su tiempo en la cabina. Sus esfuerzos por mejorar la seguridad y el rendimiento de estos aviones demostraron su compromiso con la aviación y su deseo de contribuir a su crecimiento. Es importante reconocer que aunque los aviones experimentales pueden ser apasionantes, también entrañan ciertos riesgos. John Denver comprendía perfectamente la necesidad de una formación adecuada y de seguir estrictas medidas de seguridad al pilotar estos aviones. La seguridad fue siempre una prioridad para él y tomó las medidas adecuadas para protegerse sin dejar de explorar nuevas posibilidades en la aviación. El 12 de octubre de 1997, tanto el mundo de la música como el de la aviación sufrieron un duro golpe con la pérdida de John Denver. Su muerte en accidente aéreo fue un duro golpe. Denver, que no solo era un músico célebre, sino también un piloto experimentado, murió cuando su avión experimental recién adquirido, un Rutan Long-Eared, se estrelló en Monterey Bay, California. Ese día Denver volaba solo, lo que reflejaba su gran afición a volar. Se suponía que su vuelo iba a ser sencillo de Monterey a Los Ángeles, donde tenía programado un concierto al día siguiente. Se esperaba que todo el viaje durara unas 2 horas, algo bastante manejable para alguien con su nivel de experiencia. Pero solo unos minutos después del despegue, las cosas se torcieron y las noticias del accidente dejaron a muchos con la boca abierta. Incluso con toda su formación y horas de vuelo, el vuelo de Denver terminó en desastre, arrojando una nube oscura sobre su legado. Tenía miles de horas de vuelo y era conocido en los círculos aeronáuticos como un piloto experto y apasionado. Había trabajado constantemente para mejorar sus conocimientos y habilidades de vuelo. Su devoción por el vuelo reflejaba su amor por los cielos, pero también sirve como serio recordatorio de que incluso los pilotos expertos pueden encontrarse con problemas inesperados mientras están en el aire. La investigación sobre el accidente del Rutan Long-Eared de Denver aportó detalles importantes sobre las causas del accidente. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, llevó a cabo un examen detallado y concluyó que el principal problema era el fallo del motor. El accidente se debió a un grave problema en el diseño del sistema de combustible de la aeronave. Este defecto provocó una falta de flujo adecuado de combustible al motor, lo que condujo a una pérdida total de potencia. Este fallo se produjo poco después del despegue, un momento en el que los pilotos tienen muy poco tiempo y espacio para responder, lo que dejó a Denver con muy pocas opciones. A pesar de su experiencia y sus profundos conocimientos de vuelo, Denver se enfrentó a una situación de la que era casi imposible recuperarse. Mientras el motor perdía potencia y el avión empezaba a perder altitud, hizo todo lo posible por recuperar el control, pero la situación era demasiado grave. Y ni siquiera con su experiencia pudo evitar que el avión cayera en la bahía de Monterey. Este trágico accidente saca a la luz varias lecciones clave para el mundo de la aviación. Una de las más importantes es la necesidad de realizar comprobaciones minuciosas antes del vuelo y un mantenimiento constante. Incluso los pilotos más entrenados como John Denver pueden verse sorprendidos por problemas mecánicos ocultos o pasados por alto. Este suceso demuestra lo importante que es que los pilotos comprueben a fondo todas las piezas de su avión antes de volar. También llama la atención sobre los retos específicos de volar aviones experimentales como el Rutan Long-Eared. Estos aviones suelen incorporar características de diseño nuevas e inusuales. Aunque estas características pueden ofrecer ventajas, también pueden convertirse en graves problemas en caso de emergencia. Los pilotos de este tipo de aviones
deben extremar las precauciones y mantenerse alerta, ya que sus diseños únicos a veces pueden hacer que las emergencias sean aún más difíciles de gestionar. El accidente del avión experimental de John Denver en octubre de 1997 dejó tras de sí no solo dolor, sino también una serie de interrogantes que han seguido desconcertando a investigadores y expertos en aviación. Uno de los elementos más confusos del accidente fue que John Denver nunca hizo una llamada de socorro en los últimos momentos antes del impacto. Los procedimientos de aviación establecen claramente que todos los pilotos, independientemente de su experiencia, están capacitados para enviar señales de emergencia y comunicarse con el control del tráfico aéreo en situaciones críticas. En caso de avería del motor o de cualquier problema grave, se espera que los pilotos se pongan inmediatamente en contacto con el control del tráfico aéreo para informar de la emergencia y pedir ayuda. Este protocolo no es una mera formalidad. Su finalidad es proteger a las personas a bordo y garantizar que los equipos de emergencia puedan responder lo antes posible. Por eso, cuando no se recibió ninguna señal de socorro del avión de Denver, surgieron varias preguntas y teorías sobre lo que podría haber ocurrido. Una posible explicación fue que el fallo del motor se produjo tan repentinamente que Denver no tuvo el tiempo necesario para responder o hacer una llamada de auxilio. En los casos en que un motor falla sin previo aviso, el piloto solo dispone de unos segundos para actuar y la comunicación se hace casi imposible bajo ese tipo de presión. Otro punto de vista se centraba en si los sistemas de comunicación de emergencia del avión funcionaban correctamente. Aunque los investigadores no detectaron ningún problema específico en los equipos de comunicación del avión, la ausencia de una llamada de socorro suscitó dudas sobre la fiabilidad de esos sistemas. En el mundo de la aviación actual, disponer de un medio fiable para comunicarse rápidamente con el control del tráfico aéreo y los servicios de emergencia puede marcar la diferencia entre la supervivencia y la tragedia. Este caso pone de relieve por qué es tan importante inspeccionar y probar periódicamente esos sistemas para asegurarse de que funcionarán cuando más se necesitan. El hecho de que no se realizara ninguna llamada de socorro en el accidente de Denver sigue siendo un inquietante misterio. Es un recordatorio de lo impredecibles que pueden ser las emergencias aéreas y de lo crucial que es disponer de herramientas de comunicación claras y rápidas. Demuestra por qué los sistemas de emergencia no solo deben estar presentes en todos los aviones, sino que también deben ser fiables y estar listos para ayudar en cualquier momento. Tras el desgarrador accidente aéreo que se cobró la vida del popular cantautor John Denver, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, puso en marcha una investigación completa y detallada para averiguar exactamente qué había ocurrido. Su objetivo era descifrar la cadena de acontecimientos que condujeron al accidente y esclarecer sus causas. La investigación comenzó con una inspección minuciosa del lugar del accidente y de los restos de la aeronave. Investigadores cualificados examinaron los restos pieza por pieza, considerando cada uno de ellos como una posible pista. Cada elemento fue fotografiado, registrado y estudiado en detalle. El objetivo de este cuidadoso proceso no era solo medir los daños, sino también averiguar cómo se desarrolló el accidente. Observando dónde cayó cada pieza y en qué estado se encontraba, los investigadores intentaron reconstruir la disposición del avión y buscar cualquier problema mecánico o estructural que pudiera haber influido en el accidente. La NTSB también habló con personas que habían presenciado el accidente en tiempo real. Estos testigos ofrecieron relatos personales de lo que vieron antes, durante y después del siniestro. Sus relatos, combinados con las pruebas halladas en el lugar del siniestro, ayudaron a los investigadores a comprender mejor lo que ocurrió aquel día. La unión de estas diversas piezas, tanto los restos físicos como los informes de los testigos presenciales, permitió al equipo hacerse una idea más completa del suceso. Aunque esta investigación no pudo traer de vuelta a John Denver ni deshacer lo sucedido, los resultados fueron importantes para mejorar la seguridad de los vuelos y dar un cierto cierre a la situación. Tras examinar todas las pruebas, la NTSB pudo llegar a una conclusión sólida sobre las causas del trágico accidente que costó la vida a John Denver. Su minucioso examen expuso los pasos que condujeron al accidente
y apuntó a un fallo del motor como principal causa del mismo. La investigación puso de manifiesto un grave problema en el sistema de combustible del avión. Se descubrió que el problema empezaba con la forma en que se suministraba el combustible al motor. Más concretamente, la válvula selectora de combustible, encargada de dirigir el flujo de combustible, estaba mal ajustada. Debido a este error, el motor no recibía suficiente combustible, lo que provocaba una pérdida repentina de potencia. Este tipo de situación es increíblemente peligrosa, especialmente para la persona que pilota el avión, por muy experta que sea. Una vez que el motor dejó de funcionar, Denver tuvo que intentar realizar un descenso pronunciado con un avión que ya no estaba bajo control. Una cosa que llamó la atención fue que las conclusiones de la NTSB coincidían con preocupaciones anteriores planteadas por pilotos que habían pilotado modelos de avión similares. Esos informes anteriores habían señalado problemas con el sistema de combustible, lo que sugería que el accidente de John Denver no era un caso aislado. Por el contrario, puso de relieve cuestiones más amplias relacionadas con la seguridad y la fiabilidad de ese avión en particular. La noticia del fatal accidente aéreo de John Denver, el 12 de octubre de 1997, se extendió rápidamente, dejando a millones de personas en todo el mundo conmocionadas y de luto. El cantautor, conocido por éxitos inolvidables como Take Me Home Country Roads y Annie's Song, había conmovido a muchos con sus sentidas letras y su conmovedora voz. Su repentina muerte tuvo un profundo efecto emocional que se extendió mucho más allá de los círculos musicales. En todas partes, familiares, amigos y admiradores lucharon contra la pérdida de alguien que se había convertido en una parte importante de sus vidas. La ola de dolor que siguió fue masiva. Compañeros músicos y oyentes compartieron sus condolencias y recuerdos, demostrando hasta qué punto John Denver había influido en quienes escuchaban su música. Su naturaleza amable y su sinceridad le habían granjeado una base de fans leales, y para muchos sus canciones eran algo más que entretenimiento. Eran personales. Una mujer llamada Lisa de Colorado contó hasta qué punto la música de Denver había marcado su vida. Crecí escuchando la música de John Denver. Sus canciones fueron la banda sonora de mi infancia. Cuando me enteré de su trágico accidente no me lo podía creer. Sentí como si hubiera perdido un trozo de mi propia historia. Su reflexión se hizo eco de los sentimientos de muchos otros que sentían una conexión personal con sus canciones. Ese vínculo emocional hizo que millones de personas sintieran su muerte como una pérdida personal. Aunque su muerte fue desgarradora, la música de John Denver siguió viva y reconfortó a sus seguidores en los años siguientes. Tras su muerte se publicaron varios álbumes que ofrecieron a la gente la oportunidad de escuchar material nuevo y sentir un vínculo continuo con su obra. Uno de los más destacados fue The Wildlife Concert, una colección de grabaciones en directo de su última gira. Este álbum ofreció a los oyentes una poderosa mirada al don musical de Denver y sirvió como recordatorio de lo que aportó al mundo de la música a lo largo de su vida. Escuchar sus canciones interpretadas en directo una vez más devolvió a los fans la calidez y sencillez que definían sus conciertos. El concierto sobre la vida salvaje también plasmó el profundo amor de Denver por la naturaleza y su dedicación a las causas medioambientales, algo que siempre estuvo presente tanto en su música como en su vida personal. El álbum se convirtió en un tesoro para los fans que compartían su preocupación por la protección del mundo natural. Más allá de su música, los homenajes a John Denver han continuado a lo largo de los años. Fans y artistas se han esforzado por mantener vivo su legado para que las nuevas generaciones puedan descubrir y apreciar su obra. Estos homenajes han adoptado muchas formas: conciertos de homenaje con sus canciones y exposiciones en museos que honran su vida, su música y su influencia tanto en la industria musical como en la concienciación medioambiental. En una de sus últimas conversaciones antes de morir, John Denver dijo algo que se quedó grabado en la memoria de Annie para siempre. Según Annie, la llamada empezó de forma sencilla. Ella le había enviado flores por su cumpleaños y él la llamó para darle las gracias. Hablaron brevemente, se pusieron al día e intercambiaron algunas palabras amables, pero justo antes de colgar Denver hizo una pausa.
Luego, con voz tranquila y sincera, dijo: «Oh, pero Annie, te quiero». Annie se quedó sorprendida. Después de todo lo que habían pasado, los altibajos, los desengaños, la distancia, esas palabras aún tenían peso. Ella respondió suavemente: «John, yo también te quiero. Que tengas un buen viaje y hablaremos cuando vuelvas». Esa llamada sería la última. Poco después, el 12 de octubre de 1997, John Denver murió en un accidente de aviación frente a las costas de California. Tenía 53 años. Incluso después de su doloroso divorcio, nunca dejó de preocuparse por ella. Siguió enviándole flores en su cumpleaños y en el Día de la Madre, mucho después de que se separaran. Sus últimas palabras a Annie no eran de arrepentimiento o culpa, eran sencillas, honestas, y demostraban que a pesar de todo el amor seguía ahí. ¿Qué opinas del trágico accidente de John Denver? Déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría conocer tu opinión. Si este vídeo te ha resultado útil, dale al botón de me gusta, compártelo y suscríbete al canal para recibir más contenidos como este. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.